Vamos a partir por ahí. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Por favor, no partamos. Tenemos el quórum que fijamos nosotros para sesionar, que es de 9. Así que con eso vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana. Les agradecemos a todos. Quisiera antes, tenemos, como todos sabemos, al servicio electoral. Vamos a introducirlos de inmediato, pero quería saber si hay alguna cuestión de fácil despacho que quisiéramos plantear en este momento. Nada, la organización, llegó Sebastián. La organización del día de hoy es, tenemos esta sesión de 10:30, estamos partiendo 5 minutos tarde, de 10:30, con el objeto de una presentación que va a ser el servicio electoral y luego todas las preguntas que queramos formularle. Queremos agradecerle su presencia hoy día. Luego acordamos ayer de que va a funcionar la subcomisión de 12:30 hasta las 4, y a las 4 nos volvemos a reunir la mesa técnica para la sesión de la tarde. Así que si no hay cuestiones previas, quiero presentarles a quienes hoy día nos acompañan por parte del servicio electoral. Tenemos a Raúl García, director del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera, subdirectora de Inscripción, Registro y Acto Electoral, Guillermo González, subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, Carlos García, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, y Álvaro Castañón, secretario abogado del Consejo Directivo. Muchas gracias a todas y todos por venir en esta mañana, especialmente con los tiempos que nos apremian. Así que con eso le doy la palabra al director, señor Raúl García, si usted quiere hacer una intervención como hablamos, y luego abrimos, ¿no es cierto?, la mesa a preguntas. Muchas gracias, presidenta. A todos y todas, muy buenos días. Y agradecer la deferencia que han tenido de invitarnos para comentar y para reflexionar también. La verdad es que presentación, formalmente hablando, no es lo que traemos esta mañana, pero sí algunas reflexiones que hemos estado haciendo de todo este proceso constituyente que se está desenvolviendo y que ya ha ido entregando algunos lineamientos, ¿no? Por de pronto, como todos sabemos, estamos hablando de un primer plebiscito para el mes de abril del próximo año. Y cuando ya estamos hablando de una fecha, tenemos que comenzar a preguntarnos y a reflexionar. Me corrijo, la fecha todavía no la hemos puesto, estamos hablando de la época, ¿no? Abril. Tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cuáles son los márgenes de tiempo y plazo que tenemos para poder organizar ese primer evento dentro del proceso constituyente que consiste en este plebiscito de entrada? Y la verdad es que los plazos que estamos viendo no son para nada holgados. Para el mes de abril tenemos 4 domingos y debiéramos estar pensando, dado la fecha en la que nos encontramos hoy y en los plazos que la ley define para poder organizar un plebiscito de esta naturaleza, debiéramos estar necesariamente pensando en el domingo 26 de abril. Y aún considerando el último mes de abril, los plazos, como les señalaba, que tenemos no son para nada holgados. En la organización de este plebiscito hay básicamente 2 grandes temas que creo que no podemos soslayar, con el único objeto de tener un plebiscito impecable, que creo que es lo que nuestro país hoy día más reclama, ¿no? Hacer de todos los procesos que tengamos que hacer en este esfuerzo constituyente, procesos impecables. Y resumidamente hablando, los 2 ejes centrales de un plebiscito impecable dicen relación en primer lugar con un padrón electoral. Un padrón que tiene que ser incuestionado, un padrón que tiene que ser auditado, un padrón que tiene que también ser de alguna manera escrutado por la misma ciudadanía mediante los mecanismos que la ley contempla actualmente y que dicen relación con la posibilidad de reclamar de esos padrones electorales. Entonces, el primer eje
o el primer gran tema que a nosotros nos preocupa y nos interesa y que creo que amerita que la fecha de este plebiscito se resuelva a la brevedad, dice relación justamente con el padrón electoral o los padrones electorales con cargo a los cuales vamos a llevar a cabo este plebiscito. El segundo gran tema dice relación con los materiales electorales necesarios para poder llevar a cabo dicho plebiscito. Es importante no perder de vista que en todo proceso eleccionario y plebiscitario hay una cantidad de materiales que resulta y se hace imperioso adquirir, que es bastante cuantiosa, ¿no? Estamos hablando de materiales tales como las cédulas, como los padrones de mesa propiamente tales, etcétera, y que exigen que nosotros interactuemos, contratemos específicamente con distintas empresas y con la debida antelación la compra y el suministro de todos esos materiales. Por lo tanto, este es el segundo tema que nos plantea exigencias en términos de plazo. Para ir concretando un poco más esta primera reflexión, cuando nosotros señalamos de que la fecha para este plebiscito de entrada debiera ser el último domingo de abril, esto es el 26 de dicho mes, estamos implícitamente señalando y con cargo a los plazos que la ley actual establece que nosotros debiéramos tener la convocatoria a este plebiscito antes del 28 de diciembre de este año. Esa es la posibilidad, yo diría que casi única, en que nosotros podamos cumplir con los actuales plazos legales, plazos que nosotros estimamos que son razonables para hacernos cargo debidamente de estos dos grandes temas que les mencionaba: padrones, auditados, materiales electorales. Se preguntará si esos plazos es posible acortarlos a través de las respectivas modificaciones legales, incluso constitucionales. Me voy a reservar la respuesta a esa pregunta, porque la verdad es que creemos que los plazos que están actualmente establecidos en nuestra legislación son los necesarios para poder hacer un proceso incuestionado, impecable, como ha sido la tradición de nuestro país. Quiero traer a colación una experiencia reciente y comparada que hemos podido apreciar en la prensa, que viene de Bolivia, que ellos están hablando también a propósito de las nuevas elecciones que se van a convocar de un plazo de no menos de 120 días. No sé si habrán leído nuestras leyes para haber concluido ese plazo, pero coincide con el que tenemos nosotros actualmente vigente. 120 días para poder organizar este plebiscito como corresponde. Eso con relación a la fecha y a los plazos y a los temas que están prioritariamente vinculados y relacionados con este plebiscito de entrada. Hay otro gran tema que dice relación con los participantes en la promoción de dicho plebiscito en términos de abanderamiento por una u otra respuesta, y relacionado con lo mismo, si es que hay o habrá o no habrá algún tipo de financiamiento para quienes difundan o promuevan una u otra respuesta a las dos preguntas en las cuales va a consistir ese plebiscito. Este tema también es de máxima importancia para el servicio electoral, toda vez que debemos definir, debemos diseñar y poner en movimiento, en definitiva, una estructura que esté en condiciones de administrar ese eventual financiamiento público, si es que se decide otorgar, y que tiene que hacerse cargo también de las eventuales rendiciones de gastos que tendrían que hacer
a quienes, en definitiva, se les permita participar con propaganda en este plebiscito. Por lo tanto, ese es un tema que también, a nuestro juicio, amerita clarificación pronta. En resumen, el servicio electoral hoy día está perfectamente a tiempo de organizar como corresponde este plebiscito, pero queremos dejar planteada nuestra necesidad de que la convocatoria al mismo se realice antes del 28 de diciembre de este mes. Hay otras consideraciones de índole electoral propiamente tal, o relacionadas más bien con el proceso de organización de este plebiscito, y también otros temas relacionados con la eventual propaganda y financiamiento a la misma que pudiese ser partícipe de este plebiscito, que a mí me gustaría, Presidenta, si usted me lo permite, ceder la palabra a quienes me acompañan en esta oportunidad, que son precisamente los subdirectores, el subdirector y la subdirectora, que están precisamente a cargo tanto del tema de financiamiento y propaganda como de organización del proceso propiamente tal, respectivamente. Así que, si usted me permite, a menos que quieran abrir alguna ronda de preguntas, me gustaría incorporar al debate o a la exposición a nuestros subdirectores. David tiene una pregunta. Sí, más que una pregunta, solicitarles que en la referencia que hagan a los distintos procesos, porque hay 3 procesos en uno, ¿verdad? Estamos hablando de un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y una elección, que pudieran hacer referencia y ojalá distinguirnos. Las observaciones apuntan a cuál de los 3 procesos y específicamente a la problemática que ven respecto de la elección de los convencionales. Muchas gracias. Con ese comentario de David, me parece que sería mejor que el CERVEL, como todo, terminara las presentaciones y luego abrimos a la ronda de preguntas en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejo con ustedes, por favor, a doña Elizabeth Cabrera, nuestra subdirectora de Registro, Inscripciones y Acto Electoral. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a todos. Es muy grato estar compartiendo este momento en esta mesa, donde nosotros, desde el punto de vista técnico, podemos resolver, vamos a tratar de resolver o ayudar en las soluciones que se requieren para esto. Nosotros hemos separado también el proceso en 3 hitos fundamentales, ¿cierto? El plebiscito de entrada, el tema de la elección de los delegados constituyentes y, evidentemente, el plebiscito de confirmación. Hemos levantado algunos puntos que, por lo que ya estamos analizando, ustedes han trabajado mucho ya los temas, entonces yo creo que estamos más para preguntas que para poner las consideraciones que como CERVEL podemos hacer. Sin perjuicio de eso, igual voy a enumerar algunos para que vayamos viendo las temáticas que como institución estamos levantando. En materia del plebiscito de entrada, hay cosas fundamentales como son, ya lo decía el director, la conformación del electorado. Se está hablando mucho de las rebajas de edad, eso tiene impacto en todos nuestros procesos, que son cosas que deben también definirse si así se va a hacer. Si solo lo harán los ciudadanos, si solamente se va a considerar al electorado, no es la misma mirada, ¿cierto? Y dentro de este proceso del plebiscito de entrada, evidentemente que vienen hitos relevantes. Ya lo señalábamos, el tema de la propaganda. Está contemplada, ¿cierto?, para los plebiscitos nacionales la propaganda. No así los términos de campaña, que es lo que hay que analizar. Si va a haber financiamiento o no, ya se ha dicho, los partidos políticos tienen recursos a través del servicio electoral para hacerse cargo en algunos aspectos de esto. La calificación de este proceso eleccionario, de quién va a estar a cargo. Tenemos, ustedes saben, distintos entes en la justicia electoral que califican las elecciones dependiendo de lo que se trate, así como los TER en algún caso, o el TRICEL derechamente. Y un tema relevante que lo planteo en la mesa, no es del caso, pero que igual el tema seguridad en lo que a proceso electoral se trata, no es menor para nosotros como institución, ¿cierto? Vamos a realizar procesos demasiado relevantes para que la seguridad desde la letra A a la Z no esté garantizada. Eso es fundamental.
En cuanto al segundo tema relacionado con la elección de los delegados constituyentes, evidentemente que surgen muchas cosas, y las hemos escuchado, que requieren de una regulación que necesariamente va a tener que ir vía norma transitoria constitucional o bien en reforma constitucional o bajarla a través de las leyes orgánicas constitucionales, a través también de disposiciones transitorias. O sea, eso es algo que debe definir la comisión en la que estamos. El régimen de requisitos para la elección de los delegados constituyentes, ya sea una u otra forma, es un tema importante, las inhabilidades y las incompatibilidades. Vamos a resolver como servicio electoral las personas que cumplen los requisitos, vamos a aceptar o rechazar, en qué plazo lo vamos a hacer. Se piensa hacer con la elección municipal regional 2020, muy bien, tenemos plazos para esa elección que dicen relación con la presentación de candidaturas, formalización de pacto, etcétera. Y el servicio electoral tiene que entrar a aceptar o rechazar. Eso significa también la reclamación posterior, se va a considerar esa situación. La cantidad de cargos a elegir también es relevante. ¿Qué distribución va a tener, por ejemplo? La cantidad de cargos y la distribución que va a tener. Porque es importante en el caso de los delegados, porque hemos escuchado que se está considerando y muy bien el tema del voto de los chilenos en el exterior. Ustedes saben que en el exterior no tenemos circunscripciones electorales asociadas al territorio electoral en Chile, ¿cierto? Son un ente distinto. Muy bien. ¿Qué voto es el que en definitiva, si es que así lo deciden, se le va a hacer llegar al elector en el exterior? Ellos no están asociados ni a un distrito, ni a una comuna. Eso es un tema que también nos interesa saber si es que se va a legislar en ese sentido. Los plazos asociados, ya lo señalaba en cuanto a la formalización de pacto, la participación de ciudadanos, digamos, independientes en esto, si vamos a requerir de alguna legislación para establecer cuánta gente es la que va a presentar las candidaturas. Nosotros vamos a tener que resolver si realmente son independientes o no, porque también pudiera darse que los independientes vengan, como no se sabe, entonces el servicio electoral va a tener que definir si realmente son independientes o no, significa que se puede rechazar por esa vía. En definitiva, ¿cierto?, las definiciones de quiénes van a participar en todo lo que es la campaña y cómo. Y volvemos al tema del requisito relacionado con cómo vamos a conformar el electorado, porque es la misma situación para el plebiscito, si es que vamos a resolver todo de una o vamos a tener legislaciones distintas para los procesos. Se habla de los 16 años también. Consideren ustedes que considerar 16 años hoy día impacta en el registro electoral en alrededor de 500.000 electores más. Ese, digamos, del punto de vista económico se consideran los recursos, pero impacta en cuanto a la organización, toda vez que son más de, pensemos, 1.500 mesas más, tantos locales de votaciones más. Es un tema también que nosotros lo hemos analizado y tenemos que hacerlo presente. En el caso de Chile, van a votar los chilenos, los ciudadanos y los extranjeros. En los plebiscitos comunales los extranjeros no votan, así está definido, porque forma parte de esa votación la ciudadanía. Eso ya lo dije en el caso del plebiscito, pero también corre para los otros temas. En cuanto a establecer normas pequeñitas operatorias, pero que también requieren de regulación, el comportamiento de la mesa receptora de sufragio en estos aspectos, cuál va a ser el orden de los escrutinios. Ustedes saben que todo está regulado en nuestras leyes, son muy reglamentarias. Entonces hay que definir si primero va el de gobernador regional, por ejemplo, en la elección del 2020 y todo lo demás. La calificación del proceso también, quién va a ser, Tricel o TER. Tenemos distintas instancias en el caso del 2020, porque en el caso de los GORES califica el Tricel y en el caso de las municipales, alcaldes y concejales, califica los TER, los 16 en el país. Entonces, eso digamos, nada más que temas, consideraciones que deben tenerse presentes. Y después, en el evento, ¿cierto?, que ya estemos pensando en el plebiscito, digamos, confirmatorio, tenemos que ver la fecha de asunción, cuando asumen los constituyentes, si va a ser más o menos la misma fecha de los alcaldes y concejales. Ellos asumen por ley el 6 de diciembre, luego si va a ser la misma fecha para la asunción de las asambleas, en los casos que corresponda. También tenemos que definir después, para los efectos de considerar
de acuerdo a lo que señala el pacto, ¿cierto?, cuándo es posible hacer o no la elección, la votación, perdón, del plebiscito definitivo de salida, para que no sea antes de 60, para que no se topen con las elecciones presidenciales parlamentarias del año 2021. Eso por el momento, para que lo tengan como aspecto a considerar. Gracias. Perdón, subdirector, antes de su intervención me estaban preguntando, al igual que ayer, la prensa acreditada en el Congreso, si es que puede entrar. Al igual que ayer decidimos que podía acceder con las mínimas interrupciones solo para el efecto de no interrumpir la sesión. Yo diría que es un acuerdo, y por tanto que opere con... Sí. Vamos a usar el acuerdo de ayer, solo quería, dado que tenemos invitados hoy día, señalarles que van a entrar, así que eso. Por favor, Presidenta, buenos días. Saludar a toda la comisión. Bueno, ya aquí ya se han indicado parte de las problemáticas que significaría el otorgar regulación de financiamiento en una suerte de financiamiento electoral. Hacer una descripción de cómo tenemos la ley. Hoy día la ley contempla la posibilidad de propaganda en procesos plebiscitarios, pero ya en la definición de los actores ya define como la posibilidad de otorgar opinión al gobierno, a los partidos políticos y a los parlamentarios independientes. Ya el gobierno no ha tenido participación desde la perspectiva de la propaganda en otros procesos eleccionarios, por lo tanto ha actuado más bien como garante, por lo tanto desde la perspectiva de darle la posibilidad de emitir opinión desde la perspectiva de la legislación que rige los plebiscitos es un tema que deberíamos considerar. Y lo fija principalmente cuando hace la distribución incluso de la franja televisiva, le otorga minutos para que haga exposición respecto a su posición. Dejando entonces normas hoy día la legislación para efectuar propaganda, principalmente en la utilización de espacios públicos, propaganda por intermedio de medios de prensa, propaganda a través de brigadistas y utilización de espacios privados, lo que viene entonces es preguntarse, bueno, ¿y esta propaganda cómo se financia? Y no hay norma expresa que regule el financiamiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿financiamiento a quién? Así como está, financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos y a los parlamentarios independientes. Partidos políticos que hoy día reciben financiamiento por la propia ley de partidos políticos a través de la cuota trimestral. Por lo tanto, si uno piensa en que en este plebiscito deberían participar otros actores de la sociedad civil, aquí ya se produce una inequidad, digamos, porque los partidos políticos tienen financiamiento y estos otros actores no tienen financiamiento de iguales características. Esto lleva a que entonces deberíamos tener una regulación que ordene, digamos, pero lo primero que uno debería preguntarse, como lo decía la subdirectora, quiénes van a ser los actores. Y quiénes van a ser los actores, entonces deberíamos abrir una suerte de registro de cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que van a tener participación en un proceso plebiscitario, con qué características, con qué consideraciones deberían estar inscritas de manera que luego puedan ser sujetos a la fiscalización para el control del gasto y la propaganda. Digo esto porque si queremos evitar esta inequidad que se produce, dado que los partidos tienen financiamiento y estas organizaciones no, y pensáramos entonces en buscar una manera de entregarle financiamiento a libre ejecución no podría ser, tendríamos que entonces establecer normas de control. Dicho eso, estas organizaciones tendrían que tener un registro, una organización conocida, y luego tener una suerte de administrador, haciendo un símil a como lo tienen los administradores electorales, los candidatos en una elección general, digamos. Entonces, en la medida que uno va avanzando en el análisis de financiamiento, esto se va haciendo un tanto complejo. Yo no quiero decir con esto de que no es posible hacerlo, por el contrario, me parece necesario, pero sí en los plazos acotados que tenemos para el plebiscito de abril, el abrir un registro para que las organizaciones de la sociedad civil se inscriban, luego fijen un administrador, luego les otorguemos financiamiento y con eso iniciemos un periodo de propaganda para que se sometan a la regulación de la fiscalización de la propaganda y luego hagamos control de ingresos y gastos electorales y además sancionemos a quienes incumplan. Fijar en un plazo de 120 días me parece que es un plazo bastante acotado para que podamos hacer todas esas actividades.
Dicho eso, ya está instalado el riesgo que significa que los partidos políticos tengan financiamiento y los otros actores no. Pero también el no regular significa dejar instalados otros riesgos, como por ejemplo el financiamiento de entidades jurídicas, digamos, de empresas, que empresas terminen financiando algunas de las posiciones que se quieran resolver mediante el plebiscito de abril, o que candidatos que quieran participar en la primaria municipal o en la definitiva municipal vean en el plebiscito de abril la posibilidad de adelantar sus campañas, y que si bien ahí la norma es clara respecto a cómo poder regular a quienes anticipan sus periodos de campaña, sí tenemos el riesgo de que finalmente el plebiscito en materia de propaganda se nos transforme más bien en un adelantamiento de la campaña municipal. Ese es un riesgo que tenemos que tener presente. Con todo, si nosotros decidiéramos entonces avanzar en una regulación respecto al financiamiento, yo lo que sugiero es que tenemos que tener una definición clara respecto a quiénes van a ser los actores que van a participar, con todas las consideraciones que ya les detallé. Una regulación que sea también igualmente clara, y en esto les quiero pedir que esta regulación no nos remita a otras regulaciones. Quiero poner como ejemplo el último ejercicio de plebiscito que tuvimos en San Pedro de la Paz, que es un plebiscito comunal, pero que nos sirvió para darnos cuenta de que en materia de plebiscito tuvimos que recurrir mediante la remisión de normas a regulaciones municipal, y finalmente terminamos muchas veces en interpretaciones de la norma, que en un proceso complejo como el que vamos a tener ahora, la regulación tiene que ser exacta y muy precisa. Recursos, no estamos exentos de recursos. Instalar un proceso de control de ingresos y gastos electorales y un proceso de fiscalización en terreno requiere adelantar seguramente todos los recursos que teníamos contemplados y planificados para la elección primaria y municipal. Eso significa mucho personal. El servicio electoral, nosotros somos 460 funcionarios, y en un proceso eleccionario esa cifra aumenta considerablemente. Por lo tanto, si estamos pensando en que vamos a instalar un proceso de control de gasto y fiscalización de la propaganda, necesitamos tener recursos y necesitamos tener principalmente equipamiento y personas que hagan ese trabajo en terreno. Y dicho eso, que el trabajo se hace en terreno, necesariamente tenemos que tener orden público. Para mí como subdirector sería muy complejo pedirle a personas que salgan a fiscalizar propaganda en las calles si finalmente no vamos a poder garantizar la seguridad de esas personas que van a realizar ese trabajo. Por lo tanto, eso también es una materia que tenemos que considerar. Con todo, a mí me parece que el plebiscito de abril es una votación más bien programática, en que se va a votar más bien por una idea, más bien que distinto es, y con esto me paso a la elección de los miembros de la convención, que ahí sí hay candidatos, y ahí ya uno puede entonces decir, sí, aquí hay candidatos, aquí hay campaña, aquí hay financiamiento, y en eso creo que no hay duda en que tenemos que tener una regulación esa es una nueva elección. O sea, nosotros ya tenemos los alcaldes, concejales, gobernadores regionales, y ahora le vamos a agregar de los miembros de la Asamblea Constituyente, y en eso con todas las regulaciones que eso significa, digamos, convención. Entonces, ahí no tenemos ninguna duda de que tiene que tener la regulación igual como cualquiera de las otras elecciones. Pero, como decía la subdirectora, algunas consideraciones generales, digamos. El hecho de que aquí estemos incorporando una nueva elección, el que se esté evaluando aumentar el padrón electoral, o sea, si ingresan los mayores de 16 años, estamos aumentando el padrón electoral, ella estima en 500.000 electores. Si aumenta la participación, por el solo hecho de que ya vemos de que está demostrando mucho interés el participar y aumenta la participación, y si se llegara a aplicar voto obligatorio, eso tiene como consecuencia que aumenta el financiamiento. Y eso también a mí me parece que tienen que tenerlo presente, porque el financiamiento de las campañas está en directa relación, lo que los candidatos le llaman el pago por el voto. Entonces, si la cantidad de votos aumenta, va a aumentar el financiamiento fiscal, y por lo tanto necesitamos un mayor presupuesto fiscal para poder hacer la distribución de ese financiamiento. Es todo por mi parte, Presidenta. Muchísimas gracias por las tres intervenciones del Servicio Electoral.
Abrimos entonces la mesa a preguntas. Solo para efectos del tiempo tenemos un poco más de 1 hora para que lo tengan. Y para un aspecto metodológico propongo que en las preguntas clarifiquen si es que en particular están preguntando por plebiscito de entrada, elección de convencionales o delegados, como lo llamemos, y plebiscito ratificatorio, solamente para ordenar, dado que hay 3. Sí, propongo también acumular preguntas especialmente para evitar repeticiones. Así que acumulemos de a 3. Abro la primera. Sebastián, José Francisco, Pamela y después hacemos la segunda. Perdón, Sebastián Elwin. Perdón, se me había caído. Bueno. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a las personas del CERVEL por su exposición. Yo quiero hacer consultas que son más bien generales, por eso pedí la palabra al comienzo. Creo que después es posible que entremos en algunos detalles. Y quiero hacerles preguntas que son de carácter técnico, pero que tienen una clara consecuencia política, y por tanto quiero justificar por la importancia que me parecen estas preguntas, y es que esta comisión tiene un mandato que es del presidente de los partidos políticos que firmaron el acuerdo. Sobre ciertos puntos, la comisión podría llegar a tomar ciertas decisiones que son o interpretaciones del acuerdo o no están directamente en el acuerdo y que son necesarias de tomar, la comisión considera que son necesarias de tomar, y esas decisiones van a tener que estar fundadas. Una forma de fundamentarla importante, creo yo, va a ser la opinión que el CERVEL nos pueda entregar. Y por tanto, yo creo que aquí hay ciertas decisiones que pueden ser de carácter complejo, que el día de mañana nosotros podamos decir, esta decisión la tomó la comisión por unanimidad, porque la comisión funciona de esa manera, pero además lo hizo también previa consulta al CERVEL. Entonces, yo primero quisiera preguntarle si en recomendación del CERVEL, en atención a su experiencia, debiese o no esta comisión considerar la posibilidad de aplazar el plebiscito de abril. Yo me imagino que no existe aplazar, sí. Sin prejuzgar mi opinión personal al respecto. Quiero considerar la opinión del CERVEL, que yo creo que en ningún caso podría ser mucho, pero quisiera saberlo para efectos de, sobre todo para el resto de la comisión lo menciono, sobre todo porque si vienen nuevas discusiones para esta comisión, para los presidentes de partidos, etcétera, creo que esta es la oportunidad de tener esta opinión del CERVEL. No quiero alarmar a nadie ni prejuzgar mi propia opinión. Segundo, eso sobre el plebiscito. Después sobre la elección de los delegados a la convención, cualquiera sea de los dos tipos. Ayer los presidentes de partido discutieron, mas no zanjaron, pero señalaron como algo que veían con buenos ojos la aplicación de que en esta elección se hiciera del artículo 189 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, y no del 121, si no me equivoco, es decir, que se haga pero 188, es decir, que se vuelva a determinar la cantidad de escaños por distrito en atención a la aplicación de las reglas de proporcionalidad que establece el sistema. Quiero saber qué significaría eso para el CERVEL, si es viable hacerlo en tiempo y forma que cumpla con estándares suficientes, entendido que es una materia muy sensible. Esto para solo los efectos de la elección de los convencionales, no es una regla general para la próxima elección de diputados, por ejemplo, etcétera. Pero en el entendido de que se van a utilizar los mismos distritos. Tercero, también se discutió en la en la reunión de ayer de presidentes de partido, y en esto con la venia de la presidenta quisiera tratar un tema que no está hoy en día dentro del mandato de esta comisión, pero que podría aparecer, y me parecía ser importante la opinión técnica, que es sobre la posibilidad de elaboración de un padrón indígena. Fue una materia que fue tratada el día de ayer y que nos podría llegar a nosotros en su forma técnica de implementación, si es que así lo decidieran los presidentes de partido. Se hablaba de utilizar el registro de la CONAI, de acuerdo a la ley indígena, mayores de 18 años,
etcétera, utilizar por etnia, en fin, me gustaría saber su opinión. Y por último, también sobre la elección de convencionales, ¿qué piensan de una remisión general a la manera en que se eligen los diputados como norma supletoria para la elección de los convencionales? Acá hemos tenido una discusión sobre la manera de hacer las remisiones. No quiero abrir esa discusión nuevamente, solo quiero saber la opinión del CERVEL respecto de que en ciertas materias las tratemos explícitamente, pero además se deje una norma de remisión general para aquellos puntos que no se han tratado. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. José Francisco. Bueno, muchas gracias al director y a los subdirectores por las reflexiones que han compartido con nosotros. Yo tengo 5 preguntas específicas. La primera es, si ustedes ya tienen detectado, de acuerdo a la información que ha circulado, me imagino que ya han analizado el acuerdo, los potenciales impactos que tendría para el CERVEL en el catastro de modificaciones a la LOC del CERVEL, ¿no? Si ustedes ven ahí algún punto crítico, digamos, ¿no? Nosotros estamos evaluando la técnica constitucional con la cual se va a encarar la reforma. La LOC de la 18.700 está más o menos clara, pero quizás hay modificaciones legales, más allá de obviamente todos estos ajustes que ya nos han descrito, pero algunas que tengan que ver más bien con el funcionamiento en la organización y atribuciones de ustedes que puedan no estar todavía sobre la mesa y que sean críticas para ustedes, ¿no? La segunda es, tengo una duda sobre la asimetría entre partidos, en materia de plebiscito, entre partidos y actores de la sociedad civil. Entiendo el punto del subdirector. Tengo la única duda de si acaso hoy día las reglas de financiamiento público permiten una flexibilidad para gastar recursos en un ítem no autorizado. Tengo la duda, entonces se lo quiero preguntar porque el subdirector dice, en el fondo, los partidos, aquí hay una posición asimétrica. Mi única duda es legal, digamos, ¿no? ¿Hay algún fondo general que pudiera ser utilizado para estos efectos o está consignado hoy día dentro del uso de los recursos públicos reciben los partidos políticos el gasto de plebiscito? Si no, para también tenerlo en claro en la reforma que tenemos que presentar, digamos, ¿no? Tercero, la magnitud del gasto adicional y el marginal de estas elecciones respecto del presupuesto aprobado para ustedes, la ley de presupuesto del próximo año. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Porque me parece que el subdirector hizo el punto de que sería necesario personal y recursos adicionales. Entonces la pregunta es, ¿en algún sentido ya están considerados algunos de esos recursos? ¿Fue parte de la discusión de la ley de presupuesto? ¿Hay gastos aprovisionados? ¿Va a ser un problema de tesoro público? ¿Cuánto es el extra? Porque me imagino que los dos plebiscitos, bueno, el segundo no, pero el plebiscito de entrada va a significar ciertos gastos. ¿Cuánto más se va a requerir para la elección de los convencionales en las elecciones regionales y municipales del 2020? ¿Cuál es la magnitud de gasto de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo otro es preguntar, repetir la pregunta de Sebastián, pero quizá en un sentido más específico. Aquí se ha planteado utilizar el modelo del artículo 189 permanente, no el transitorio del 188 que tenemos hasta el 2025, el permanente que va a entrar en vigencia el 2025 como sistema base para elegir convencionales, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que requiere los ajustes, hacer la actualización del último censo, el que habla la ley 18.700? En el fondo, ¿de qué timings estamos hablando, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad de ajustes técnicos que habría que hacer? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, José Francisco. Pamela. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer al director y los subdirectores de CERVEL por su disposición. Creo que es muy importante para nosotros porque obviamente el trabajo que históricamente ha hecho el CERVEL da muchas garantías para este proceso que es bastante innovador, histórico y que obviamente nos pone bastantes desafíos sobre los cuales algunos de ustedes han señalado.
y que es muy importante para nosotros como comisión técnica tener su opinión, ¿ya? Entonces me quiero referir a algunos puntos que ustedes ya han señalado y agregar otros que han surgido en una conversación preliminar, en muchas propuestas que hemos estado recibiendo de distintos actores políticos y de la sociedad civil, porque creo que ustedes señalaban un punto bien importante, que claramente el plebiscito, todo el proceso constituyente es un proceso bastante inédito. Tenemos un plebiscito de entrada que no solamente va a preguntar el aprueba o rechaza sobre una nueva constitución, sino que también sobre los mecanismos de avanzar en ese proceso constituyente. Una vez definido eso, la elección de esta convención constituyente, ya sea 100% electa o mixta, y luego un plebiscito de salida. Entonces quiero hacer algunos puntos. Primero, con respecto al punto de los actores, porque creo que es muy clarificador que ustedes señalen abiertamente que este desafío tiene actores distintos a los tradicionalmente para un proceso electoral de un congreso, por ejemplo, ¿ya? Y creo que también, si ustedes han dado un poco más de reflexión en relación a ese punto, que nos pudieran compartir, porque algunas de las cosas que se han estado conversando con respecto a la convención es que la convención tiene que ser inclusiva. Eso significa no solamente la inclusión de independientes en un sistema que me parece de una manera correcta da una preponderancia a los partidos políticos, pero que en una convención eso puede ser distinto. También porque hay bastantes voces, sobre todo de organizaciones de abogadas constitucionalistas y de mujeres, con respecto a la paridad de esa asamblea. En tercer lugar, el punto que hacía Sebastián Elwin con respecto a la incorporación de los indígenas, y ahí hay distintos mecanismos que también han estado, son de público conocimiento, están en la prensa, ya sea por la convención o por el padrón indígena, y cómo eso se podría trabajar, los tiempos, las formas que ustedes necesitan. También hay propuestas con respecto a la edad de votación, ya hay algunas propuestas con respecto a que puedan votar jóvenes a partir de los 16 años, incluso hay proyectos en el Congreso que se están discutiendo sobre la edad de votación para el tema municipal, pero nos gustaría tener opiniones, porque obviamente son materias que nosotros en algún minuto vamos a tener que revisar. Y segundo, con respecto al tema del financiamiento, porque hace muy poco tiempo en Chile cambiamos la legislación de financiamiento electoral. Me tocó participar en ese proceso mientras trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia hace unos años atrás, entonces lo conozco bastante en detalle. Y en esa discusión siempre hubo una diferenciación entre el financiamiento de las instituciones como los partidos políticos y el financiamiento de las campañas, ¿ya? Entonces, como vamos a hablar de las campañas, en el caso específico que ustedes dijeron, que es de los constituyentes, porque obviamente en el plebiscito es un debate más bien de idea, prueba, rechaza, pero sí en la elección de los constituyentes, con este nuevo aspecto que son los actores involucrados, como ven ese tema de financiamiento, algunas luces dieron. Pero también quiero hacer el punto que se deslizó con respecto al financiamiento de empresas y el financiamiento privado, porque yo creo que tuvimos una ardua discusión en un contexto nacional hace muy poco tiempo con respecto a eso, y creo que se zanjó muy claramente la inconveniencia, más aún hoy día, con el proceso que vive nuestro país, con el estallido social que tenemos, con la crisis institucional y política, con la necesidad que tenemos de generar confianza. Me gustaría como dejar claro que esa es una discusión que ya se dio en nuestro país y que hubo una opción muy importante de que el financiamiento fuese público, fundamentalmente por temas de transparencia y probidad. Eso, gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al director y, si usted estima conveniente, a otras personas. Gracias, presidente. Perdón, hay una duda. Por supuesto que vamos a hacer otra ronda. Decidimos acumular de a 3, solo para efectos de que hay muchas preguntas ya que deben contestar, así que los tengo anotados. Gracias, presidenta. A ver, allí todas preguntas muy interesantes, muy atingentes. Vamos a hacer una suerte de distribución entre los subdirectores y el que habla para poder
para tratar de dar debida respuesta a cada una de ellas. Yo en lo personal quisiera abocarme, partir por don Sebastián. La primera pregunta que usted hace, y muy interpeladora además, es, ¿convendría aplazar este plebiscito? ¿Es susceptible de aplazarse? La respuesta, y como siempre nos han enseñado a los abogados, va a ser depende. Depende de cuándo estemos convocando este plebiscito. Tal como lo señalábamos al inicio de esta sesión, en estos momentos estamos a tiempo. ¿No? Estamos claramente a tiempo si contamos con una convocatoria a dicho plebiscito antes del 28 de diciembre para hacer un proceso como las leyes actuales ordenan que se haga el proceso, en términos de su organización. Después del 28 de diciembre, la cosa comienza a complejizarse, ¿no? Y cuando decimos que se complejiza la cosa es que empezamos a asumir ciertos riesgos. Entonces aquí la pregunta que de alguna manera tendríamos que tratar de respondernos todos, ¿qué nivel de riesgos estamos dispuestos a soportar o a tolerar en un proceso que, dada la coyuntura nacional que estamos viviendo, creemos como servicio electoral que tiene que ser un proceso perfecto? Creo que es la forma en que podemos contribuir a todo este ambiente de efervescencia, de inquietud, por qué no decirlo, que reina hoy día en el país. Por lo tanto, estamos a tiempo, estamos perfectamente a tiempo, hasta el 28 de diciembre. Usted también, Sebastián, preguntaba por el tema de la participación de los pueblos originarios, padrón indígena específicamente. La verdad es que, las consideraciones que yo podría hacer en relación a ese tema son básicamente las siguientes. En primer lugar, es un padrón que no lo tiene el servicio electoral hoy día. Entiendo que hay otras instituciones u otros organismos que cuentan con dicho padrón. Por lo tanto, tendríamos que remitirnos a dichos organismos para poder hacernos del señalado padrón. Y la segunda reflexión dice relación con, la confiabilidad del mismo. No olvidemos que en materia de elecciones generales y plebiscitos en nuestro país, uno de los cimientos de los mismos es justamente un padrón, o unos padrones, porque hoy día hay padrones tanto para los que votan en Chile como los chilenos residentes en el extranjero. Son padrones que han sido sometidos año tras año a procesos de auditoría externas muy exhaustivos. Por lo tanto, son padrones, y permítanme la expresión, aunque pueda sonar un poco coloquial, son padrones muy masajeados y trabajados por el servicio electoral durante años con estas auditorías externas, donde se han ido puliendo y perfeccionando todos los procesos que rodean no solo la confección de estos padrones, sino que la actualización del registro electoral, que es la gran base de datos que da origen a los padrones electorales. Son bases de datos muy trabajadas, muy auditadas, con procesos muy rigurosos en cuanto a su generación, a su actualización. Por lo tanto, son reflexiones que en lo personal yo tendría que hacerme respecto de un padrón o de unos padrones, no lo sé, indígenas. ¿De qué manera ese o esos padrones satisfacen estos estándares que hoy día tienen los padrones nacionales y que maneja el servicio electoral, o que determina el servicio electoral para elecciones generales y plebiscito? Dejo instalada solamente esas reflexiones, no estoy tomando ninguna postura ni a favor ni en contra, sino que planteando que creo que hay algunas prevenciones que habría que tomar o consideraciones que habría que hacer para no encontrarnos a la vuelta de la esquina con un segmento de la ciudadanía constituida por los pueblos originarios que objeten o que planteen de que en el caso de ellos las elecciones
o el plebiscito adoleció de cierta irregularidad producto de que su padrón indígena o sus padrones indígenas evidenciaron tal o cual defecto. Hay un tema muy importante que usted, Sebastián, y otros integrantes de la comisión trataron o apuntaron, es al régimen de proporcionalidad de los integrantes de la convención. En eso voy a apoyarme con la subdirectora, que me va a ayudar en unos instantes más con esa pregunta. Don José Francisco, hay preguntas suyas, Sebastián, pendiente, que vamos a abordarlas también. José Francisco, usted plantea modificaciones a la ley orgánica constitucional del servicio electoral. La verdad de las cosas es que es una reflexión y un debate que nos hemos planteado internamente y nosotros no vemos necesidad de hacer algún tipo de cambios en ese aspecto. Nada relevante, nada importante. Y creo que hoy día el servicio electoral tiene las facultades, tiene las atribuciones esenciales y fundamentales para poder organizar, fiscalizar y dar en definitiva garantía de todos los procesos eleccionarios y plebiscitarios que organiza. Así que en ese tema nosotros no vemos nada particular o nada adicional que pudiésemos necesitar. Usted también planteaba un tema muy importante, no solo hablamos de tiempos, no solo hablamos de estructuras, sino que hablamos de presupuestos para todo lo que se nos viene. La verdad es que para hablar de presupuestos, tanto para el plebiscito denominado de entrada, como para la elección de los integrantes de la convención y por último para el plebiscito ratificatorio o de salida, hay algunas preguntas que deben ser respondidas y que dicen relación directa con el tema presupuestario. La primera que quiero dejar sobre la mesa es, obligatoriedad o no del voto. En segundo lugar, edad para ejercer el derecho a sufragio. No es lo mismo 18 que 16. La participación de chilenos residentes en el extranjero, tratándose de la elección de los integrantes de la convención. Hay otro tema ahí que escuché en alguna parte que dice relación con una o dos cédulas electorales en el plebiscito de entrada, una o dos. Son todas preguntas que tienen una incidencia directa en plata, en presupuesto. Entonces, en la medida en que todas esas interrogantes se definan, nosotros vamos a estar, obviamente, en condiciones de presupuestar con mucha exactitud cuánto le cuesta al país cada uno de estos hitos o eventos plebiscitarios o eleccionarios que vamos a vivir en los próximos meses. Nosotros hoy día, y para ser más preciso en la respuesta, don José Francisco, tenemos un presupuesto bastante acotado en lo que dice relación con el plebiscito de entrada, sin considerar la variable o la opción de las dos cédulas, sino que considerando solo una cédula. A título de informativo, les puedo contar que para ese plebiscito de entrada estamos hablando del orden de los 30.000 millones de pesos. Con respecto a los otros eventos eleccionarios y plebiscitarios, no tenemos aún esa cifra, pero podemos hacer una suerte de el plebiscito de salida o ratificatorio, podríamos estar hablando de una cifra parecida a la del plebiscito de entrada. Son los mismos electores, el mismo padrón. Eso como para que tengan ustedes un orden de magnitud, pero llamando la atención de los integrantes de esta comisión de que hay temas que deben resolverse y que inciden en los números finales presupuestariamente hablando. Doña Pamela, usted también planteó preguntas muy
atingentes relacionadas con la integración de la Convención Constituyente, pueblos originarios, cuotas de sexo, edad de sufragio. La verdad de las cosas es que nosotros como servicio electoral, y tratándose de ese hito eleccionario, y hablando hoy, estamos en condiciones de poder hacernos cargo y de organizar un proceso eleccionario bajo las reglas que el mundo político defina en cuanto a su integración. También hay un factor de tiempo que se impone. En algún momento, más temprano que tarde, va a ser necesario resolver todas esas interrogantes que apuntan al nivel de inclusividad o de participación que tenga dicha convención. Pero si manejamos el factor tiempo con los cuidados y consideraciones que es necesario, el servicio electoral va a organizar una elección de dicho órgano con todas las normas de inclusividad y de participación que se definan. Hay aspectos bastante técnicos en todo ese interesante tema, digamos, de la inclusividad, que yo tengo entendido que en esta comisión y, por cierto, en el mundo parlamentario las tiene muy presentes, ¿no? Todas estas normas de cuota de sexo, vamos a estar hablando de cuotas de sexo, por ejemplo, a la entrada, para llegar a la cédula, o vamos a estar hablando de cuotas de sexo sentadas ya en el órgano una vez que estén. Hay una serie de aspectos bastante técnicos que yo estoy seguro que se han estado debatiendo y que se conocen cuáles son. Pero una vez definido eso, el servicio electoral organiza el evento eleccionario como corresponde, con toda la inclusividad y participación que la ley defina. Y usted también, Pamela, trató el tema de financiamiento. Si usted me permite, le voy a volver a ceder la palabra a nuestro subdirector a cargo para que pueda profundizarnos un poco más. No sé si... Por mi parte, es lo que estoy en condiciones responsablemente de señalar, así que el resto de las preguntas se las cedo a nuestros subdirectores. Muchas gracias, presidente. Haciéndonos cargo de la consulta de aplicar el 189, la verdad es que es una facultad que tiene el Consejo Directivo del CERVEL, ¿cierto?, y que tendría que aplicar el 22. ¿Qué incidencia tenga o no en un nuevo redistritaje al interior? Es algo que en este momento desconocemos, se hace a partir del censo, y la verdad es que no es descartable, pero tampoco es algo que necesariamente deba considerarse hacer para este proceso, la verdad. Pero está dentro de la facultad de nuestro Consejo, y si así se estima, para acercar un poco más la proporcionalidad, ¿cierto?, de los elegidos en cuanto a los territorios electorales y en cuanto a la participación real de los electores, podría considerarse. En cuanto a la remisión de una remisión general a las normas de diputados, ¿cierto?, para aplicarla así como una remisión general, pareciera más, a propósito de lo que señalaba el subdirector, de que tengamos remisiones específicas relacionadas con cosas específicas que nos permitan salir muy claramente de los temas que se vayan presentando. Ya lo decía el director, en el caso del plebiscito de San Pedro de la Paz, tuvimos que con estas remisiones que vaya para allá, siempre se producen situaciones donde nosotros consideramos que es mejor tener reglas claras, conocidas por todos, y todo el mundo va a saber cómo debe actuar o no el servicio electoral en determinada materia. Las normas de diputados, ¿cierto?, pasan por otro carril del CERVEL, ¿cierto?, que es el Consejo Directivo, el que aprueba o rechaza candidatura, los plazos, o sea, es otra cosa que preferimos nosotros que sea específicamente detallado en qué se va a aplicar las normas de los diputados. Y volviendo a la respuesta que daba el director en cuanto a la participación de los pueblos originarios, nosotros en el registro electoral y en los padrones están todos los chilenos, todos. Entonces, es un tema medio complejo, somos todos iguales, los únicos, el registro es único. Incluso con ocasión del exterior sacamos padrones especiales, pero por las circunstancias conocidas de todos.
no hay que olvidar las normas que usamos para primaria. Yo ahí volvería un poquito al tema de las primarias cuando queremos que la gente participe por este partido político, por candidato y por este otro, donde le damos cédulas distintas. Si es que se estima, ¿cierto?, de que vamos a tener una cuota asegurada para integrantes, ¿cierto?, de nuestros pueblos originarios, tengamos cédula para eso y se aplica como en las primarias. Podría ser una solución, dependiendo de las localidades donde vayan. O sea, hay una solución en la misma ley, digamos, en nuestras leyes electorales, más bien dicho, que pudieran darnos una solución muy técnica y a prueba de, porque eso es lo más relevante. Pero siempre tenemos que asegurar que el registro y los padrones sean únicos, conocidos de todos. ¿Ya? Eso por mi parte y subdirector. Sí, bueno, yo quiero partir por la última intervención de Pamela. Lo primero que quiero decirles es que no comparto plenamente lo que usted plantea respecto al financiamiento privado, digamos. Y no porque esto sea opinable, sino porque la ley así lo establece y la historia de la ley quedó muy clara cuál era el espíritu sobre el cual se quería regular. Por lo tanto, quédese con total tranquilidad que desde el Servicio Electoral y yo como subdirector de control de gasto y financiamiento electoral, ese es un tema que tenemos muy claro. Seguramente me expliqué mal, porque dicho eso, lo que yo quise decir es que no teniendo entonces normas de control del gasto y financiamiento electoral, eso nos impide tener un control efectivo respecto a la posibilidad de financiamiento privado. ¿Sí? Entonces, siendo eso tan importante como usted lo planteó, hoy día con la ley como está, nosotros no podríamos intervenir respecto a cómo se financiaron las campañas, cómo se financió la promoción de la participación en el plebiscito, si no tenemos la facultad de hacerlo. ¿Sí? Ahora, respecto a su otra intervención, que te dice, definamos de mejor manera quiénes son los actores, la verdad es que, claro, uno cuando mira cuáles son los potenciales actores, reconoces a alguno con total claridad, pero lamentablemente no sabemos cuáles otros nos estamos viendo, digamos, y qué expectativa puede tener la ciudadanía de participación y nosotros podamos estarle cerrando la posibilidad que actores quieran participar en el plebiscito y por efectos de una regulación a partir del financiamiento y control del gasto electoral, nosotros le estemos cerrando esa posibilidad. Dicho eso, lo entrelazo con la pregunta de José Francisco, que decía, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con los partidos? ¿Dónde yo veo la asimetría? La ley, como está hoy día, le otorga la posibilidad a los partidos políticos de participar. Ya lo decía en mi intervención, se le otorga al gobierno, a los partidos políticos y a los parlamentarios. Entonces, no es un tema que estemos definiendo hoy día, digamos. Ya está escrito que le otorga la posibilidad de participar. Y los partidos tienen financiamiento, eso también es un hecho cierto, digamos. Lo analizamos mucho con ocasión del plebiscito de San Pedro de la Paz, qué participación iban a tener los partidos en ese plebiscito. Y la verdad es que la línea que separa el que pueden participar y no pueden participar con ocasión de ese plebiscito comunal era bastante sensible, digamos. Si estuviera aquí el subdirector de partidos políticos, seguramente él se podría explayar en mayor medida en este tema, pero cuando uno va a mirar la ley y ve cuáles son en el artículo 2 y cuál es la posibilidad que la ley le otorga a los partidos, ¿dónde está la posibilidad de que los partidos no puedan opinar con ocasión de un plebiscito como el que nosotros vamos a enfrentar, digamos? Entonces, si hoy día la ley le otorga la posibilidad de participar, y luego nosotros vamos a decir, pero mire, va a participar, pero no con el financiamiento que hoy día la ley le permite, no sé, yo creo que lo dejo acá, es un tema que tenemos que zanjar porque hay que regular. Y si nosotros dijéramos, bueno, entonces sí le permite, con cargo al financiamiento que reciben trimestralmente, financiar esa participación, bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer con los otros actores si reconocemos que hay otros actores que puedan participar? Ahora, en términos de los recursos, yo solo contarles que, dado que aquí se ha hablado mucho de la elección de diputados, una elección de diputados tiene como costo fiscal 12.000 millones, en términos de financiamiento fiscal para las candidaturas. O sea, 6.000 en reembolso, 5.000 en reembolso para los partidos y una parte y el saldo que queda como remanente para los partidos, que es el reembolso que no es obtenido por los candidatos, 12.000 millones. Nosotros ya hicimos una estimación como subdirección de cuánto nos costaría adelantar la contratación y la obtención de mayores recursos, porque el presupuesto para la elección municipal estamos esperando
cuál va a ser su resultado, digamos. Nosotros ya lo presentó, el director lo presentó con la debida antelación en la Dirección de Presupuestos. Lo que estamos esperando ahora es que nos digan si nos lo aprobaron o no. Lo que nosotros tendríamos que hacer con cargo a ese presupuesto seguramente es adelantar muchas cosas que estaban pensadas para marzo, otras que estaban pensadas para abril. La carga en materia de control del gasto y financiamiento está principalmente con el inicio de las campañas en adelante. Y el control del gasto se hace una vez hecha la elección. Por lo tanto, todos esos recursos estaban pensados en el segundo semestre del año 2020. Lo que hicimos es una estimación de adelantarlos al 2 de enero, de manera que nosotros pudiésemos cumplir, si es que es necesario, instalar un proceso similar, ¿sí? Y ese dato lo tiene nuestra jefa de la División de Administración y Finanzas, de manera que pueda hacer una presentación a la Dirección de Presupuestos si fuese necesario. Sí, creo ahí haber cumplido con mis 3 preguntas. Muchas gracias por las intervenciones. Tengo anotado 4 personas. Me interesa saber si es que hay alguien más, de manera de dividirlo en 1 o 2 rondas. Tengo anotado a Sebastián Soto, David Wina, Ernesto Silva y Gabriel Osorio. Si no hay nadie más, entonces hacemos solo una ronda y dejamos, si es que el tiempo nos permite, otra luego al final. Sebastián Soto. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo 2 preguntas y un comentario. La primera pregunta es respecto a la elección de los convencionales. Y quisiera saber la opinión de ustedes, la sugerencia de ustedes respecto a la calificación. Si esta, a juicio de ustedes, debiera ser por el TRICEL o por los tribunales electorales regionales como primera instancia. En el fondo, seguir cuál modelo, y lo pregunto porque en esa misma elección también participan o se califica la elección municipal y todo lo que sabemos, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber qué camino seguirían ustedes si es que pudieran sugerirnos alguno. La segunda, también respecto a la elección de los convencionales, es ¿qué opinan ustedes que asuman estos el mismo día que los alcaldes, como señalaba usted, director, es decir, el 6 o 7 de diciembre? En el sentido de si la calificación y todo el tiempo que hay entre la elección y el escrutinio y la calificación, de 4 elecciones serían eventualmente, es decir, concejales municipales, gobernadores regionales, y esta hace razonable que tengamos un plazo entre la elección y la asunción en el cargo de los convencionales el 6 de diciembre. Esas son mis preguntas. Y yo tengo un comentario final a propósito del financiamiento de la propaganda en el plebiscito, que es lo que ha planteado usted, subdirector, respecto a el plebiscito. Yo creo que la filosofía que hay detrás del financiamiento de las campañas es que cada elegible, cada candidato tenga una igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y por eso el Estado entra a financiar y a través de la forma que señala la ley, y entonces los ubica a todos en una igualdad de oportunidades. Pues bien, la filosofía del financiamiento de los plebiscitos es la misma, que ambas posiciones, el apruebo y el rechazo, en ambos plebiscitos tengan una igualdad de oportunidades para plantear esa posición, para plantear las ideas que fundan su posición. Y en consecuencia, no es que haya que financiar a todos aquellos que tengan un interés en participar y en tener una opinión. Y por eso entonces, cuando se analiza respecto a los actores del plebiscito, no alcanzo a entender por qué, si la filosofía es la misma, es decir, darle igualdad de oportunidades al apruebo y el rechazo, tenemos que considerar el financiamiento para la sociedad civil, como dice usted. Puesto que lo que creo es que lo que a nosotros nos debería preguntar es que ambas posiciones puedan poner sobre la mesa sus inquietudes y que en consecuencia ambas posiciones tengan un cierto nivel de financiamiento público para acceder y tener ese espacio de propaganda. Pero entonces no veo que sea imprescindible o al menos necesario plantearlo como una regulación completa a el financiamiento que eventualmente la sociedad civil pudiera reunir. No solo por los problemas que señala usted, sino que porque además creo que en lo profundo tampoco hay una justificación, sino que lo que nos debe preocupar es que ambas posiciones estén en igualdad de oportunidades para
plantear sus argumentos en el plebiscito. Eso es. David Wina. Gracias. Bueno, a esta altura es un poco difícil tratar de no repetirnos las preguntas, pero voy a hacer el esfuerzo. Primero, señalar algo que pareciera obvio, pero que es útil tener a la vista cuando preguntamos y cuando respondemos a nuestras inquietudes. Primero, esta es una comisión técnica. El análisis político se hace en otra sede y el sentido de nuestras preguntas apunta a recibir de parte de usted una opinión técnica que diga relación con el problema que tenemos hoy día respecto del acuerdo al que llegaron los presidentes de partido, haciendo el esfuerzo, y hablo por mí solamente, de no abrir nuevos francos de dudas que se nos, digamos, de temas que no están contenidos en el acuerdo. El acuerdo tiene alguna bastante claridad, es un acuerdo que llega en un contexto político tremendamente importante, está de más que lo diga, donde todos los actores o donde todos los que participamos de este proceso, sean partidos, servicios, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo lo que les digo, sin ánimo de establecer más gravámenes sobre ustedes, es que aquí estamos todos en el sentido de hacer un esfuerzo especial para salir de este proceso en que se nos ha instalado. Por lo tanto, las preguntas mías apuntan a intentar establecer alguna aplicación de normas que están vigentes, más que crear nuevas normas, sino que ceñirnos a procesos que ya ustedes tienen una habitualidad, en las que ustedes ya son expertos y en los que están probados. En ese contexto voy a hacer una breve pregunta porque algunas ya están, como digo, señaladas. Primero, se ha hablado del plebiscito, en las posturas sí y no, seguramente por algún resabio que está en la normativa, pero ¿qué opinan ustedes de que alguna posición, algún partido político, que hasta el momento los que pueden hacer campaña, ¿verdad?, son los partidos, están descritos los actores, y les pido que se ciñan a eso en la respuesta, ¿les parece que podría haber una tercera posición de no adoptar una posición en favor del sí y del no, sino, por ejemplo, pro participación en este plebiscito, pro conocimiento de lo que establece la Constitución política, por ejemplo? En segundo lugar, respecto al financiamiento, yo tenía claro hasta este momento que el financiamiento entregado a los partidos políticos por la ley de financiamiento, por la ley de partidos políticos, era un financiamiento para la actividad ordinaria de los partidos no electorales, con la sola excepción de la formación de los candidatos. Por lo tanto, no abriría aquí la duda de que los partidos podemos gastar en campaña, publicidad y propaganda, me refiero básicamente, dineros que la ley entregó con otro objeto y de los cuales ustedes hacen un control muy exhaustivo, a otros propósitos electorales con la salvedad que acabo de anotar. En tercer lugar, mi preocupación apunta a saber de parte de ustedes si les acomoda o los complica que nosotros pudiéramos establecer, y repito que sigo hablando por mí, de que para la elección de los convencionales se pudiera utilizar la analogía, o si los presidentes de los partidos en sus reuniones paralelas acuerdan desarrollar esa frase donde dice que se utilizará el sistema electoral de los diputados, se pudiera utilizar para todo, financiamiento, gasto y todos los pasos previos, durante, coetáneos y posteriores al proceso electoral, si les acomoda que para la elección de convencionales se utilizara la elección de los diputados, y en aquello que les parece que requiere una remisión exacta, porque aquí hicimos una lata discusión sobre las remisiones, pudieran ayudarnos desde ya a descubrir aquellos puntos, no aquí en esta mesa, obviamente, sino que en un trabajo posterior, aquellos hitos o ciertos trámites que ustedes requieren un pronunciamiento especial de parte de esta comisión. Porque dicho sea de paso, se nos ha pedido por los mandantes de esta comisión que nuestro trabajo o el producto de nuestro trabajo estos días sea autoejecutable. Es decir, que en lo posible esté íntegramente contenido todos los ingredientes para estos tres procesos en uno y no requiera bajadas a otra normativa, sea ley orgánica o leyes ordinarias. Gracias. Ernesto. Es difícil no repetirse, solo en lo, quizás hacerlas más específicas aún, a lo que planteaba la subdirectora, a lo que planteaba Elizabeth, si la aplicación del 189, que es una facultad que tendría el Consejo, que la gatilla, o si
para el CERVEL sería un problema o no, o habría algún inconveniente que la modificación definiera de frente a no utilizar la distribución del 189. Lo pregunto porque a mí mejor entender guarda de mejor forma la igualdad de los votos que el 188. Entonces quisiera en ese punto específico. Lo segundo, profundizando en la difusión de las opciones, creo que lo que ha señalado Sebastián Soto responde como al corazón del tema, lo que se difunde acá. El financiamiento no debería ser a los actores, sino para las posiciones que se expresan a la ciudadanía. Yo quiero entender cómo se imaginan ustedes la difusión, la franja, etcétera, cuando hay dos preguntas. En este caso no solamente está el apruebo o rechazo a la nueva Constitución, sino que para el caso va a haber en paralelo una pregunta sobre con qué mecanismo hacerlo. Entonces, ¿cómo creen que tendría que ser la difusión y también el financiamiento en ese tema? Solamente eso, porque lo demás ya lo plantearon Sebastián y David. Muchas gracias. Cristina tiene un comentario de eso y después Gabriel. Si son dos consultas, porque están pensándolo sobre la base de una, ¿verdad? Son dos consultas, ¿el tiempo es el mismo? Gabriel. Sí, señora Presidenta, con su venia. Sí, claro, no hay problema. Se preguntó más general, pero si nos pueden contestar, si fuera posible, asertivamente. Yo tengo la misma impresión que la ley de partidos políticos no permite el uso de recursos aportados a los partidos en esta instancia. Y le entendí al subdirector hace un momento atrás que sí podría, a raíz del ejemplo del plebiscito comunal. Yo tenía casi la certeza que la respuesta era no. Entonces, quisiera tener esa certeza hoy día acá, si es posible. Gabriel, tu turno, ahora sí, perdón. Ahora sí. Gracias, señora Presidenta. El artículo 40 de la Ley Orgánica, en mi opinión, señala, ¿no es cierto?, en los diversos casos en que se ponen los diversos casos para que los partidos políticos puedan gastar el dinero público que se le entrega trimestralmente. Y hay una frase que dice al final, y en las actividades contempladas en el artículo 2 de esta ley. Y si uno va al inciso primero, el artículo 2 de la ley señala que son actividades propias de los partidos. De hecho, es la actividad poner en práctica sus principios, postulados y programas, para lo cual podrán participar en los respectivos procesos electorales y plebiscitarios en la forma que determine la ley. Si uno, al menos en mi opinión, si uno hace una interpretación pro participación y pro partido, sería muy raro que los partidos políticos pudiesen formar a sus ciudadanos, formar a sus militantes y, sin embargo, no pudiesen gastar dinero público para que la ciudadanía pueda conocer su opinión y con eso entregásemos a una situación que no quisiéramos repetir como lo que anteriormente pasaba con los partidos políticos respecto al financiamiento de la difusión de sus ideas. Quiero poner eso en consideración. En segundo lugar, respecto del trabajo de esta mesa técnica, es muy importante que se haya señalado el costo de los 32.000 millones de pesos, que son 40 millones de dólares lo que estaría costando la realización del plebiscito. Y si bien yo... con una cédula, sí, 40 millones de dólares. Pero yo solamente hago la siguiente reflexión. En primer lugar, no es un asunto de esta comisión resolver cuánto dinero se va a gastar, sino es una atribución, una cosa que tendrá que resolver el Ejecutivo con el servicio electoral. Uno. Dos, que también estoy un poco impactado todavía, puesto que mientras existían las exposiciones, estaba recibiendo y yo no creo que se ponga en duda lo que está diciendo ahora Human Rights Watch, que realmente es horroroso. Entonces, el acuerdo que han llegado los partidos políticos tiene que colocarse en el contexto de la crisis, y yo creo que 40 millones de dólares para solucionar una crisis o más. Yo me recuerdo una frase del presidente Raúl Alfonsín, que decía que con la democracia no solamente se vota, sino también se cura, se come y se educa. Y la democracia cuesta plata, y hay que gastarla. Después, referente al tema de el artículo 189, me parece que al menos en uno de los tipos de convenciones sí tendría que aplicarse, porque si es que establecemos una convención mixta constitucional conformada por parlamentarios y por personas electas, obviamente no van a ser
310 y replicar 155 y 155, salvo que decidiesen lo contrario los parlamentarios, nuestros mandantes, y ahí obviamente debería aplicarse una regla de proporcionalidad para determinar al menos cuántos escaños van a corresponder por los distritos necesarios. Y finalmente, dos comentarios. Uno, concuerdo plenamente con la posición señalada por el miembro de la Comisión, señor Soto, respecto a la participación de los partidos políticos en el proceso plebiscitario y también sobre quiénes más pudiesen participar respecto de comunicar opiniones, porque al menos a mí me surge la duda respecto a la posición planteada por el Servicio Electoral. Si esto abrimos a que todas las organizaciones pudiesen manifestar su opinión, por ejemplo, en una franja. Entonces yo pregunto, ¿cuáles organizaciones sociales? ¿Son solamente aquellas que puedan tener, que tienen al menos una suerte de registro público? Me imagino, ¿son solamente los sindicatos? ¿O pueden ser las organizaciones que tienen un registro gremial, ¿no es cierto?, que está en el Ministerio de Economía? Yo creo que eso se abre a tal punto que lo principal, al menos lo que tiene que resguardar la legislación, es que ambas posiciones, por el apruebo o el rechazo, así se vean francamente señaladas. Y con eso quisiera terminar mi intervención y esperando al menos cuál sería la interpretación del Servicio Electoral sin perjuicio de que esta pudiese ser revisada respecto del artículo 2 con el artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo quisiera tomar la atribución de plantear dos preguntas muy cortas. La primera es, dado que ha surgido el tema de una cédula única para el plebiscito de entrada o dos cédulas, si ustedes tienen alguna posición, por ejemplo, en temas de conteo de votos. No referido al financiamiento, sino más bien temas técnicos. Y lo segundo es, dado que en el acuerdo está que el plebiscito ratificatorio es con voto obligatorio, si eso requiere alguna consideración técnica respecto de técnica legislativa o alguna otra que ustedes tengan en mente. Con eso le doy la palabra al señor director. Gracias, presidenta. Hay temas de la mayor relevancia que han sido planteados por algunos de los y las integrantes de la comisión. Por mi parte, abordar solamente la reflexión o la inquietud o pregunta relativa a la posibilidad que tienen o no los partidos políticos de destinar su financiamiento público a la promoción de alguna de las opciones que se van a plantear en el plebiscito de entrada. La verdad, Ernesto y Gabriel, que ustedes han tocado el tema de manera más directa, y como nos recordaba muy bien Gabriel al leernos la ley correspondiente, esta deja algunos espacios para interpretación. Es una legislación que no está completamente cerrada, ¿no? Y por lo mismo que el Servicio Electoral va a tener que hacer una interpretación de la misma. No tenemos en este minuto la conclusión relacionada con el análisis de las normas que se han recordado en esta comisión. Solamente dejar constancia que la ley parece que deja algunos espacios para análisis y deja algunos espacios para interpretación en la materia, y el Servicio Electoral va a tener que hacerlo en su debido momento para otorgar claridad al espectro político ciudadano en general. Con respecto, Sebastián, usted preguntaba por el tema calificatorio en todos estos procesos e hitos plebiscitarios y eleccionarios que se nos vienen por delante, un tema no menor, porque tenemos que ver cómo se va, y en esto le voy a pedir a la subdirectora que me ayude en la respuesta. Hay distintos órganos, como todos sabemos, que participan en las calificaciones de elecciones, plebiscitos, TER, Tricel. Van a tener ellos también un calendario y una agenda bastante exigente en los tiempos que se vienen. Por lo tanto, yo creo que ahí también debiéramos mirar esos procesos. Si se hace necesario introducir alguna suerte de modificación legal con el objeto de eficientar esos procesos, hacerlos más seguros,
más acorde a los recursos que manejan estas dos instancias de TER y Tricel para los mismos procesos, etc. Elizabeth, no sé si puede ayudar a reflexionar un poco más en relación a lo mismo. A las consultas de Sebastián. En las elecciones 2020 tenemos dos organismos que van a estar calificando, porque el Tricel va a estar a cargo de los GORE y los TER de los alcaldes y concejales. Entonces, no advertimos dificultades para que se le pueda encargar también al Tribunal Calificador de Elecciones, digamos, la calificación de los delegados constituyentes. Pensamos que también por la envergadura de la materia debiera quedar así entregada de todas maneras. En cuanto a la fecha de la asunción de los delegados constituyentes, porque yo lo estoy relacionándolo con la asunción de los alcaldes y concejales, pero el tema de cuándo asumen es algo que también se puede regular, porque hay que pensar en los tiempos que tiene para actuar, ¿cierto?, las convenciones. Entonces, yo creo que eso hay que ajustarlo en cuanto a los 9 meses que se están considerando en el acuerdo, para que se pueda establecer una norma de asunción que les permita hacer el trabajo sin que se vaya a topar con alguna situación al final de año compleja, considerando la posibilidad de la prórroga de su trabajo. Entonces, yo creo que eso puede regularse en forma independiente. Estamos señalándolo porque estamos asociándolo al proceso eleccionario de la elección municipal. Nada más que eso. En cuanto a las consultas de Isabel, para nosotros, por supuesto que es mejor un voto. El voto va a estar claro en el sentido de que haya una cédula para la votación, para las posiciones, o sea, una y dos preguntas. Desde el punto de vista de los escrutinios y para conocimiento de la mesa es más manejable absolutamente, y no hay que dejar de decir que monetariamente también contribuye al erario fiscal que no tengamos tanto papel ahí, o sea, eso no es tema. Preferimos siempre, como CERVEL, una sola cédula. Y en cuanto a que si en definitiva estamos con el voto obligatorio en los otros procesos, la verdad es que no tiene ninguna repercusión. El servicio electoral, no obstante, del voto voluntario hoy día trabaja para el 100% del electorado. Entonces no hay más gasto. Nosotros gastamos el 100%, no obstante que hemos tenido la utilización de menos del 40%. Pero es así. Entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista nuestro, no hay problema. Lo que sí hay que considerar que toda obligación tiene que traer asociada la sanción para el incumplimiento, y aquí sí que tenemos que regular cuál va a ser la sanción para los que no sufraguen en la medida que sea obligatorio. Recuerdo que hasta antes del 2012 teníamos la sanción de media TUTM para los que no votaban. Y hacer presente que si va a votar la gente en el exterior, en estos dos procesos últimos también, la inscripción en el exterior es voluntaria, ¿cierto? Es el elector el que va y hace su incorporación y todo lo demás. Entonces también habría que ver si es obligatorio para ellos también el voto, porque la fuente es distinta. Hoy día en Chile tenemos la inscripción automática y voto obligatorio, porque es voto voluntario, perdón, porque es natural. Pero en el exterior la situación es distinta, y lo hago presente nada más que para los efectos de proponer las regulaciones. Eso por mi parte. Perdón, una consulta de Ernesto. El tema de qué gatilla el 189. La ley la gatilla. Eso hoy día, ¿cierto? Hoy día, si nos vamos a las normas vigentes, evidentemente que tenemos que hacer esa adecuación con el censo relacionada con si está respondiendo o no la proporcionalidad en el distritaje. Este es un tema, como les señalaba, del Consejo, donde nosotros también tendríamos que elevarlo para que ellos también adoptaran una opinión o una decisión al respecto sobre si se adelanta o no un proceso que ellos deben hacer por ley el 22. Así que eso se podría consultar. Eso. Sí, por mi parte, profundizar respecto a las preguntas que se hicieron respecto al financiamiento de los partidos. Quiero responder categóricamente que los partidos no reciben financiamiento trimestral con fines electorales. Eso claramente la respuesta es no. Pero sí quiero citar el inciso segundo del artículo primero de la Ley de Partidos Políticos, que dice: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular. Entonces, quiero que se pongan en el rol que yo juego en esta mesa, digamos. Soy el subdirector de control de gasto y financiamiento electoral.
Por lo tanto, desde la ejecución del control del gasto y la fiscalización de la propaganda, si es que vamos a poder separar, con ocasión del plebiscito, que los partidos están haciendo lo que dice la ley, concurren a la expresión de la voluntad popular y van a estar hablando de otra cosa que no sea el plebiscito. O sea, lo más probable es que los partidos en el mes de febrero y abril van a estar hablando del plebiscito. Mi rol va a ser el control del gasto y financiamiento electoral, pero vamos a decir, no, pero en realidad no está siendo financiado por la ley de los partidos. Entonces, les planteaba en algún minuto de que es necesario que tengamos entonces definiciones y reglas claras, y si en realidad la opinión es los partidos no pueden realizar propaganda o no pueden ocupar el financiamiento trimestral para el financiamiento de la propaganda, digámoslo así de claro, digamos, porque con ocasión del plebiscito de San Pedro de la Paz tuvimos partidos que llegaron a la subdirección de partidos políticos a preguntarnos, bueno, cuál era su participación y qué les permitía la ley, y algunos interpretaban que sí y otros interpretaban que no. Entonces, como decía el director, finalmente terminan una interpretación del servicio electoral para fijar una norma clara, digamos. Con ocasión de este plebiscito tenemos que fijar una norma clara, manteniendo siempre el espíritu que plantea Sebastián. Aquí la idea es mantener el equilibrio en las posibilidades que tienen cada una de las posiciones. Entonces, si efectivamente la interpretación va a ser los partidos participan, tienen expresión, la ley hoy día, insisto, les da la posibilidad de dar opinión y van a ocupar los espacios de propaganda electoral, que sí la ley nos obliga a hacer determinación y delimitación de espacios públicos autorizados, y los partidos van a poder instalar ahí su propaganda y otros actores no. Bueno, en el espíritu que plantea Sebastián, equiparar la cancha, bueno, entonces, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es un riesgo, digamos, porque efectivamente en un extremo uno podría pensar, regulémoslo y regulémoslo todo, y en el otro extremo es, no lo regulemos, dejemos como está y dejémoslo en el espacio de la libertad de expresión y la libertad de la difusión de ideas que tienen las personas. Pero en el momento del control de la fiscalización tenemos que tener claro cuáles son las reglas y las normas que tenemos que controlar y fiscalizar entonces. Muchas gracias. Me están pidiendo aquí un comentario. Sí. David, perdón, David. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Emilio, ¿alguien más? No entendí bien si hicieron referencia a cómo sería la propaganda con 2 cédulas o... Ya, entonces vamos a tomar la pregunta de Ernesto sobre la propaganda y las 2 cédulas, el comentario de David muy breve, y Emilio entiendo que tiene una pregunta, y yo creo que esa va a ser la última ronda en atención al compromiso del tiempo que tenemos. Plantear la pregunta solamente en el micrófono para que quede en el registro. Era solo preguntar cómo creen que tiene que ser la propaganda, la franja, teniendo 2 preguntas. La verdad es que es una pregunta sorpresiva. Subdirector, terminamos la ronda. Muy breve. La pregunta, primero, nadie abordó si es posible o no, ¿les parece a usted, esto no es ciencia ficción, de si puede haber una tercera posición de un bloque en sí o no? En las respuestas son blanco y negro, digamos. Y lo segundo, que aquí nadie ha planteado una aclaración, nadie ha planteado que los partidos políticos no puedan participar de este proceso. La pregunta apunta a si es posible gastar del financiamiento ordinario contemplado en la ley de partidos políticos para efectos de estas campañas. Nadie duda, yo creo en esta sala, que los partidos políticos podemos participar en eso. Gracias. Emilio, por favor. Sí, bueno, sorry, que también me quiero reforzar una cosa, digamos. Yo entiendo que el financiamiento para los partidos políticos, que se entrega trimestralmente, no es para los efectos de fines electorales propiamente tales, ¿no? Yo creo que eso es importante despejarlo, digamos, ¿no? Pero tampoco me queda claro, quisiera una precisión respecto de una consulta que se hizo anteriormente. Bueno, ¿qué financiamiento, o sea, por qué tendríamos que financiar, y con esto no estoy haciendo un comentario peyorativo en términos de que no me parezca relevante que las organizaciones civiles u otras agrupaciones tomen opciones en el plebiscito, pero lo que fundamentalmente debiéramos financiar es la opción de apruebo o no apruebo, o estoy de acuerdo con un órgano constituyente o estoy de acuerdo con otro órgano constituyente. No entiendo bien qué financiamiento adicional hacia las organizaciones civiles, o como diría alguien,
yo no, pero lo voy a decir entre paréntesis, los grupos intermedios, cierro paréntesis, podríamos financiar, digamos. No veo cuál es la lógica de eso. Gracias. Director, por favor. Gracias, presidenta. Campaña con 2 cédulas, con 2 preguntas. ¿Perdón? Que me tome la palabra. Perdón, David, si quieren, es más fácil. La pregunta apunta a que en el acuerdo punto 2 dice así, voy a leer. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva 2 preguntas. A, ¿quiere usted una nueva constitución? Y las respuestas serían apruebo o rechazo. Y luego B, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Y las respuestas son convención mixta constitucional o convención constitucional. Entonces, son 2 preguntas, 4 respuestas en total. Y la pregunta, entonces, de ahí vienen las preguntas de 1 o 2 cédulas, induce al voto, no induce al voto, conteo de votos, más allá de los temas económicos que, por supuesto, esta mesa no tiene ninguna iniciativa. Y por supuesto, y la pregunta a la propaganda. Bueno, respecto a la propaganda, indicar que la ley hoy día lo que plantea es que, por ejemplo, en la franja televisiva determina 30 minutos y que los divide en 2 periodos de 15 minutos para cada uno y dice en un lado el gobierno, los partidos políticos y los candidatos y los parlamentarios que adhieran a esa posición y en los otros 15 minutos los otros, por decirlo de alguna manera. No se refiere a contenidos respecto a qué se va a decir en esos 15 minutos y cómo se va a distribuir el tiempo en función de 1, 2 o más preguntas, digamos. Por lo tanto, eso yo estimo que queda más bien en el espacio que cada uno de los bloques va a utilizar dependiendo de cómo quiera difundir sus posiciones, pero no establece una regulación propiamente tal. Solo breve para... lo que pasa es que eso está, entiendo, y me corrigen por favor, para resolver una discrepancia entre gobierno y oposición. Esto es una cuestión diferente. Entonces, si bien lo irán a trabajar los partidos y nos darán un mandato, yo quisiera hacer una pregunta práctica al CERVEL, porque acá hay que ver cómo se da, siguiendo el principio de Sebastián Soto, difusión a posiciones. Hay una posición sí o no, o apruebo o rechazo, y hay otra discusión sobre si es convención mixta o convención constitucional. Por lo tanto, los 30 minutos no tengo idea si se dividen en 4. ¿No? O sea, quiero entender cómo va a ser, a juicio del CERVEL, esa mirada, y si no, quizás puede ser posteriormente, Presidenta, sí, en otra instancia. Para reforzar tu pregunta es, si tenemos 2 cédulas, facilita el hecho de que sean para una consulta su tiempo y para otra consulta su tiempo, ¿verdad? Si lo juntamos todo en una cédula, a lo mejor tenemos que ceñirnos a 15 minutos cada uno. Eso. Sí, efectivamente, como usted dice, lo que yo le detallo es cómo está escrito hoy, ¿sí? Y sin duda que estamos enfrentando un proceso distinto. Ahora, la historia que tenemos y que tiene que ver con propaganda, franja televisiva de candidaturas, no hace mención a contenidos. O sea, aquí cómo se distribuyen los contenidos al interior del espacio que cada una de las posiciones utilice, me parece que no es materia de quedar regulado, digamos, de que, mire, usted en realidad ocupe los primeros 7 minutos para la pregunta 1 y ocupe los 8 restantes para la pregunta 2. No sé si tendremos que ser tan específicos como eso, digamos. Director, habían otras preguntas también, se las quisiera contestar. En relación al mismo tema, a nosotros como servicio electoral, lo que nos compete como organismo técnico es porque estos procesos plebiscitarios sean lo más informados posible, o sea, que la ciudadanía concurra a la Cámara Secreta, concurra a la urna, con la mayor cantidad de información posible, con el objeto de poder emitir su preferencia, su voto informadamente. Y en esa línea, bueno, 2 preguntas, 4 respuestas o 4 opciones posibles, 1 cédula, 2 cédulas, son todas combinaciones posibles dentro de lo que es la facticidad, ¿no?
Nosotros como servicio electoral vamos a tener que velar porque cualquiera que sea, en definitiva, la fórmula que se adopte, sea informada adecuadamente a la ciudadanía con el objeto que pueda sufragar bien informadamente, valga la redundancia. Aquí se ha planteado por algunos, bueno, la verdad es que la pregunta número 2 está íntimamente o intrínsecamente vinculada a la pregunta número 1, en términos de que el que vota no en la pregunta 1, ¿por qué a lo mejor tendría que pasar a... Se ha planteado la interrogante. Se ha planteado la interrogante. O sea, eso de alguna manera habla de que es necesario que se haga una buena difusión y una buena campaña de información por parte de alguna entidad, que me parece que debiera ser el Servicio Electoral, para informar debidamente cómo se va a ejercer y cómo se va a votar efectivamente en este plebiscito de abril. Si se está instalando la pregunta es porque está la duda. Hoy día ya me ha tocado escucharla, ¿no? Bueno, y el que vota no en la primera, ¿qué hace con la segunda? O sea, ahí hay un tema que hay que ir a aclararle a la gente. Hay que ir a informar. Así es que esa es la responsabilidad y, en definitiva, el desvelo que tenemos como institución, cualquiera que sea la formulación que se haga, de preguntas, de opciones a las mismas, de si una o dos cédulas, cualquiera que sea el mecanismo, el Servicio Electoral va a desplegar todos sus esfuerzos y, por ende, todos sus recursos para que la ciudadanía concurra ese día a sufragar de manera informada. Si una persona está concurriendo en ese momento a la Cámara Secreta y se enfrenta a la pregunta de si yo voto o no, no tengo claro la primera, esa persona está llegando con algún nivel de desinformación a la Cámara. Por lo tanto, la responsabilidad de este organismo va a ser que esa persona, cuando se enfrente a su conciencia en la Cámara Secreta, no lo asalten dudas o preguntas de esa naturaleza. Los mecanismos, las configuraciones que se puedan implementar, 2 preguntas, 4 opciones, 1 cédula, 2 cédulas, la verdad es que está abierto el debate, digamos. Últimas preguntas en atención al tiempo. Entiendo que Pamela tiene una. ¿Alguien más? Si no, Pamela, última pregunta, por favor. Bueno, más que una pregunta, me da la impresión, y quiero que me lo reafirmen el director y los subdirectores del CERVEL que están hoy día con nosotros, que las distintas materias que hemos planteado en términos de las requeridas innovaciones, por ejemplo, de adaptabilidad de lo que hemos hecho como país en términos de elecciones, son posibles de acuerdo al CERVEL con los plazos que ustedes nos han establecido, ¿no es cierto? Efectivamente. Muchas gracias. Los plazos están hoy día dados, al día de hoy, para poder organizar este plebiscito en el mes de abril. Sí. Muchas gracias. Perdón, Presidenta, dos últimos comentarios por parte mía. Estos procesos e hitos eleccionarios y plebiscitarios que se nos avecinan, creo que demandan básicamente 2 cosas. Demandan legalidad, por cierto, y creo que también demandan ciertos grados de flexibilidad para poder llevarlos a cabo de buena manera. Y quiero traer a colación una facultad que la propia ley le confiere a nuestro Consejo Directivo, en la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral, que dice relación con la facultad de nuestro Consejo Directivo de dictar normas e instrucciones acerca de la aplicación de las disposiciones electorales de partidos políticos y de control del gasto electoral, especialmente aquellas que corresponden a la aplicación de las leyes números 18.700, voy a ponerme los anteojos, Presidenta, porque ya 18.603 y 19.884. Por lo tanto, creo que ambas exigencias de legalidad, por una parte, con algunas dosis de flexibilidad, que a lo mejor no estaría de más incorporar para que estos procesos se puedan llevar a cabo, se pueden conjugar esas exigencias de alguna manera, o incluso mejor aún, de buena manera,
a través de una acabada aplicación de esta facultad que tiene el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Y el segundo comentario que quería hacer es que tenemos en nuestro poder el cronograma relacionado al plebiscito de entrada, que sería en el mes de abril, el cual, si usted está de acuerdo, Presidenta, nos gustaría dejarlo acompañado a esta sesión para que lo tengan a la vista. Ahí están los distintos hitos y actividades que deben ser realizadas y ejecutadas de aquí al 26 de abril, que es la fecha que estamos asumiendo como día de realización del plebiscito, para conocimiento de los integrantes de esta comisión. Presidenta, una cosa muy breve. Sebastián. Gracias. No, solamente sobre lo último que se refirió. Entendería, si entiendo bien de lo que señaló ahora recientemente, dicha facultad nosotros requeriríamos hacer una o reiteración o remisión expresa nuevamente, ¿no? Porque es una facultad normativa que está establecida respecto de leyes específicas y esta no va a ser una de esas leyes. Lo dejo mencionado, yo sería partidario de tomar un acuerdo de incluirla inmediatamente, pero si se requiere mayor discusión, veámoslo en la tarde. Eso. Subdirector, usted había... Sí, solo una precisión respecto al cronograma. El cronograma incluye las actividades de propaganda que están puestas hoy en la ley, que como lo decía Ernesto hace unos minutos, son insuficientes. Parece que coincidimos todos que son insuficientes. Y respecto a una pregunta que hizo Emilio, que quedó sin respuesta, cuando él preguntaba, bueno, ¿por qué financiar? Precisamente por lo que acabo de decir, digamos, la ley, así como está hoy, contempla la posibilidad de propaganda y contempla la posibilidad incluso de propaganda radial y en medios, de brigadistas y de la utilización de espacios privados para la instalación de propaganda. Por lo tanto, cabe preguntarse si eso es factible, ¿cómo se financia? Entonces, si cómo se financia, y uno va haciendo el análisis inverso, ¿no? Cómo se financia es porque hubo aportes. ¿Y quiénes aportaron? Y cuando uno reconoce entonces que hubo aportes, reconoce que hubo actores que recibieron aportes. Y todos los actores recibieron aportes de la misma manera, y como decía Sebastián hace unos minutos, entonces están dadas las condiciones iguales para que todos puedan participar. Eso es lo que a mí me parece que, con esto cierro, es lo que nosotros tenemos que regular. Gracias. Muchas gracias al Servicio Electoral, en nombre del director, de la subdirectora, del subdirector y también del jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y del secretario abogado del Consejo Directivo del CERVEL. Muchas gracias por su buena disposición, por las intervenciones. Yo creo que a nombre de la mesa les agradezco porque nos han ayudado a aclarar muchas de las consultas técnicas que teníamos. Les agradezco también el ofrecimiento del cronograma. Y sobre la propuesta reciente de Sebastián Elwin, creo que es algo que justamente vamos a abordar ahora en la comisión, en la subcomisión, y que vamos a discutir con mayor profundidad en la reunión de las 4 de la tarde que tenemos agendada como comisión técnica. Así que, pero lo tomo como un insumo para la discusión que obviamente vamos a tener. Así que con esto y en el tiempo hemos salido fortalecidos, como dice que diga Emilia. Muchas gracias a todos y todas por la sesión.